Seguramente todos han escuchado en algún momento de sus vidas eso de que no puedes huir de tu pasado. Vayas a donde vayas, hagas lo que hagas, inventes lo que inventes, el pasado siempre viene por nosotros. Mi nombre es Marino. Bueno, aunque estoy aquí para decir la verdad, Marino es en verdad el nombre que adopté hace ya 6 años cuando llegué a este país. Entré de forma ilegal y después me gasté prácticamente todo el dinero que tenía para conseguir, obviamente en el mercado negro, la documentación que acreditaba mi nueva identidad. Desde ese día soy Marino, una nueva persona con un nuevo origen y una nueva historia. Ese fue el iluso momento que creí que el pasado había quedado atrás, que yo sería una persona que empezaría desde cero. Los papeles, al estar legal en el país, me permitieron encontrar trabajo con bastante facilidad. Primero fueron labores menores, luego algunos trabajos más importantes y estables, pero no fue hasta que pasaron los 2 primeros años que conseguí el empleo de trailero. Estaba muy contento de conseguirlo porque era una empresa enorme que abarcaba todo el país. Utilizaba camiones muy modernos y si bien eran muy exigentes con los empleados, pagaban bastante bien. Durante esos 2 años que pasé hasta que conseguí el empleo, no tuve un solo momento en que alguna parte de mi pasado quisiera regresar. Yo sentía que de verdad había logrado dejarlo atrás. En ese momento ni siquiera sabía lo equivocado que estaba. El pasado es paciente, sabe aguardar, espera agazapado. Es un felino salvaje esperando el momento perfecto para lanzarse sobre su presa. Todo sucedió cuando de la empresa me encargaron estar al día siguiente en el puerto. Allí cargaría una enorme cantidad de pesadas cajas repletas de repuestos mecánicos y debía transportarlas hacia una ciudad vecina, a las instalaciones de una distribuidora muy importante. Al día siguiente, con las primeras luces del amanecer, llegué al puerto. Cuando encontré el muelle indicado, vi el enorme barco carguero azul-rojo del que aún estaban descargando containers. Sobre el borde superior del casco se podía leer en grandes y claras letras blancas el nombre de mi país, el país de mi anterior vida, de mi yo original. En ese momento sentí una pequeña contracción en mi pecho. Tuve que esperar un par de horas para que me entregaran la carga y la mercadería, tiempo que aproveché para descansar un buen rato. Me dormí rápidamente, aunque no pude descansar demasiado. Mis sueños estaban llenos de fuego, de figuras oscuras que corrían de un lado a otro. Yo percibía sus movimientos, pero cuando volteaba para verlos, ya era demasiado tarde. El fuego parecía crear muros, que a su vez formaban pasillos que yo recorría. Pero esos muros se acercaban, los pasillos se estrechaban, las figuras corrían a mi espalda, atravesaban el fuego para desaparecer. El calor era insoportable. Yo no aguantaba más y caía de rodillas sobre un piso que ardía. Estaba cubierto en sudor. Miraba mis manos y veía cómo las ampollas se formaban, crecían y me explotaban en segundos. Los muros, el fuego, todo se me venía encima. Los fuertes golpes de la puerta me despertaron. Yo me incorporé confuso, sin saber dónde estaba, y recorriéndome los brazos con las manos, sentí un escozor incómodo. Un operario del puerto, cansado y con malos modos, me pidió que me adelantara, que las cajas estaban listas para cargar. 2 horas después, salí del puerto con la caja de mi reluciente camión repleta de cajas de madera con repuestos mecánicos. Conduje un par de horas. También estaba cansado. Las pesadillas no me habían permitido descansar nada. Pasado el mediodía, me detuve en una gasolinera a almorzar un sándwich. Sabía que si continuaba conduciendo con ese nivel de cansancio, podía volverse peligroso. Así que decidí quedarme en el estacionamiento de la gasolinera y dormir una siesta de un par de horas para retomar el viaje luego. En la parte trasera de la cabina,
El camión tenía una cama pequeña. No era mucho, pero era lo suficiente cómoda como para dormir perfectamente. Esa vez no tuve pesadillas, o al menos no que yo recuerde. Hay veces que nuestros sueños parecen estar vacíos, porque lo que me despertó fue un sonido apagado, tenue y repetitivo. Venía desde el otro lado, desde la caja. Bajé del camión y fui hacia atrás. Sabía que era imposible que alguien se hubiera metido allí. Las compuertas eran inviolables. También era extraño que las cajas se hubiesen movido. Llevaba algo más de 3 horas detenido, así que eso no tenía sentido. Abrí las compuertas y subí a la caja. El camión tenía un sistema automático de iluminación en el interior. La luz era blanquecina fluorescente. Di un par de pasos dentro y me sorprendió que titilara. Nunca había fallado hasta ese momento. Las cajas estaban apiladas de forma ordenada. Eran cientos, y el espacio para moverse era muy reducido. Nada parecía fuera de lo normal. Me colé por un resquicio que formaba un angosto pasillo entre las cajas. Quería llegar hasta el fondo, hasta el lugar en el que había escuchado el sonido que me había despertado. Al llegar revisé las cajas. Todas estaban en su lugar. Nada se había movido. Palpé la chapa. Estaba fría. Estaba por voltearme, convenciéndome de que aquel sonido había sido algo aislado o parte de algún sueño, cuando de repente, de soslayo, me pareció ver algo en el piso. Usé la linterna del teléfono porque las pilas de cajas no dejaban que la luz llegara al piso. Primero me parecieron que eran manchas, pero cuando me agaché, cuando las alumbré bien de cerca, distinguí las huellas. Eran negras como de hollín. Eran los pies pequeños y perfectos de un niño de unos 10 años. Inmediatamente el corazón se me encogió. Seguí el camino de las huellas y de un momento a otro simplemente desaparecían. Me quedé un momento en la caja del camión, de pie, apoyado contra la mercancía, intentando normalizar mi respiración. No volteaba para ver las huellas. Prefería no volver a verlas. Bajé, cerré las compuertas y regresé a la cabina. Hay pocas herramientas mejores que la responsabilidad para quitar de nuestra cabeza las cosas en las que no queremos pensar. Yo tenía una entrega que realizar, un trabajo que cumplir. Así que arranqué el motor y retomé la marcha. Pasaron un par de horas sin ningún sobresalto. Hacía ya un buen rato que el sol había comenzado su descenso. Si mis cálculos no me fallaban, aún parando a cenar y pudiendo dormir unas pocas horas, estaría pudiendo entregar la mercadería al amanecer, incluso unas horas antes de lo solicitado. Estaba con la mente ocupada en eso de calcular horarios, cuando de la nada, luego de girar en una curva cerrada y peligrosa, apareció la silueta de un niño en el medio de la carretera. Su ramera o camisa amarilla brilló con la luz del sol. Di un volantazo hacia la derecha. El camión respondió automáticamente. Parte de las ruedas se salieron de la carretera. Todo el camión tembló y me fue imposible esquivar un trozo de la banquina. La dirección se giró hacia la izquierda y ahí sentí el peso de la caja bamboleándose de un lado a otro. Creí que volcaría en cualquier momento. Estoy seguro de que si el camión no hubiese sido de uno de esos camiones modernos, habría volcado de seguro. Conseguí recuperar el control y mantenerlo en la carretera. Luego bajé la velocidad gradualmente hasta detenerme. Recién en ese momento fui consciente de la película de sudor frío que me cubría el cuerpo. Las manos me resbalaban por el volante. Inmediatamente bajé del camión, caminé por la orilla de la carretera y llegué hasta la curva que había recorrido segundos antes. No había señales de ningún niño ni nada parecido por ningún lado. Volví al camión. Por el cuerpo me recorría una electricidad.
un nerviosismo que sabía sería muy difícil de quitar. Retomé el viaje, pero esta vez sabía que ni concentrándome en mi trabajo, ni ocupando mi cerebro con unas cuantas matemáticas de kilómetros y horas restantes, lograría tranquilizarme. El tiempo se volvió extraño, y cuando quise darme cuenta del día ya no quedaban más que jirones rojizos y violáceos apenas por encima del horizonte. Había intentado distraerme con música, pero hacía ya unos minutos que no lograba sintonizar ninguna estación de radio y me había olvidado de cargar música en mi teléfono. Lo único que se escuchaba por los parlantes era el sonido difuso y constante de la estática. El primer sonido que escuché, que se coló en medio de la estática, era una risa. Luego fueron varias risas, unas agudas y excitadas, otras eran risas de niños. Luego, esas risas dejaron de serlo y se transformaron en gritos. Escuché que se gritaban unos a otros y constantemente se escuchaba la palabra fuego. Todos estaban alterados. Por último, luego de un par de segundos en que se volvió a escuchar la estática, una voz muy clara mencionó mi nombre. No dijo Marino, no, dijo otro nombre, mi nombre verdadero, el nombre de una persona que ya no era, el nombre de alguien que ya había olvidado, una persona de la cual no quería saber nada. En un impulso, comencé a darle golpes con el puño al estéreo. 1, 5, 10, y no dejé de hacerlo hasta que de una vez por todas el silencio regresó al camión. Me detuve en la banquina otra vez. Tenía la mano derecha lastimada, con cortes que sangraban y muchos moretones. Pero aún así, yo quería golpear cosas. Quería gritar. Quería bajarme del camión y correr. La mano me latía. Cuando miré fuera, constaté que la noche había caído por completo. Unas esporádicas estrellas salpicaban el cielo. A nivel del piso, sobre la tierra y el asfalto, parecía estar levantándose una neblina leve. Algo de esa imagen, de ese panorama que me inquietó todavía más. Me limpié la mano lastimada con mi propia ropa y volví a conducir lo más rápido posible. Me detuve a cenar en un parador, en un cruce de caminos que tenía una extensa explanada iluminada en la que los traileros podíamos estacionar y descansar sin problemas. Comí un plato de caldo caliente. Intentaba distraerme, pero las huellas, el nido de amarillo en medio de la carretera, las voces en la interferencia, todo volvía una y otra vez en mi cabeza. El nombre, ese nombre. De todas formas, la comida caliente y el café posterior me ayudaron a sentirme mejor. Estaba agotado. Necesitaba dormir unas cuantas horas, luego llegar a la ciudad, realizar la descarga y después volver a casa. Allí estaría todo bien. Regresé al camión. La niebla se había sentado pegada al piso. Me llegaba hasta la altura del pecho. Me imaginé cómo me vería desde lejos, como una cabeza solitaria moviéndose sobre un telón blanco y transparente. Desde la parte baja del camión tampoco se veía nada. Era como si estuviese flotando sobre una nube. Me apuré tanto en llegar al camión que no reparé si había otros camiones estacionados allí. A simple vista no se veía ninguno. Me metí en la cabina, busqué debajo del asiento y encontré una manta que siempre llevaba de repuesto. Me acosté en la cama detrás de los asientos, cubriéndome con todo lo que tenía a mano. Mi propio aliento tomaba forma de vapor al salir de mi boca. Puse la alarma del teléfono. Me dije a mí mismo que dormiría solo 2 horas y después no me detendría hasta terminar con el viaje. Quizás alguna vez les habrá pasado. Un sonido, un rumor, el ruido del mundo real se cuela en tus sueños y se incorpora a ellos. Y entonces piensa que lo que está pasando es parte de ellos, parte de lo que estás soñando,
hasta que se repite de una forma en la que comienzas a sospechar que algo es extraño, algo es ajeno, y descubres que estás soñando, y de repente despiertas. Lo que se filtró esa noche en mi sueño, lo que me llevó a despertar alterado y cubierto de sudor, fue la repetición de mi nombre verdadero, aquel que había olvidado. Sentado en la cama, cerré los ojos de nuevo, los apreté con fuerza y ahí contuve la respiración. Aquello no podía estar pasando, tenía que ser producto de mi imaginación, pero el murmullo seguía ahí. Eran voces de niños, venían todas desde afuera, repitiendo mi nombre. Me cubrí los oídos con las manos, los apreté como si intentara comprimirme la cabeza, pero no sirvió de nada. Los niños seguían allí. Con una manta sobre los hombros fui a la cabina, y cuando pude ver hacia afuera a través del parabrisas, el alma entera se me cayó a los pies. Niños rodeaban el camión. Habían decenas de ellos caminando entre la niebla, caminando despacio, acercándose al camión, a la vez que una y otra vez repetían y repetían mi nombre. Ellos no solo me llamaban, me culpaban. Todos tenían uniformes amarillos, algunos con la piel blanca más pálida que la misma niebla, otros con los rastros marcados del fuego, las pieles enrojecidas y algunas carbonizadas, marcas de dolor y de furia, extremidades ausentes, rostros sin gestos. Abrí la puerta del camión sin tener en claro para qué. Yo estaba paralizado. Ellos continuaron acercándose. Reconocí algunos de sus rostros. Mi nombre se escuchó con más fuerza. Rebotó en mi cabeza mientras ellos me rodeaban y extendían sus manos para alcanzarme, abriéndose paso entre la niebla. Antes de sentir el tacto helado de sus manos muertas sobre mí, antes de perder el conocimiento, supe lo que tenía que hacer, si es que sobrevivía. El dueño del parador me encontró y me despertó al amanecer. Sí, yo podía llegar a albergar la sospecha de que todo aquello que pasó había sido solo un mal sueño, pero en mi cuerpo tenía pruebas irrefutables de que esto no fue así. Todo había sucedido. Tenía los brazos y el torso plagados de marcas rojas, marcas con formas de manos pequeñas que me habían sujetado, manos de niños. El hombre me ofreció ir adentro, tomar algo caliente y llamar por asistencia médica, pero yo me negué. Le dije que estaba bien, aunque eso no era cierto. Como les decía, tenía muy claro lo que tenía que hacer. En el cruce de caminos tomé la carretera 54. No era la que debía tomar para entregar los repuestos. Poco más de una hora después, llegué a una ciudad pequeña y enseguida me dirigí hasta la estación de policía. Me senté frente a un oficial que me miraba conteniendo un bostezo. Ahí le dije que mi verdadero nombre era Walter Mirich. Él me miró extrañado. Le dije cuál era mi país de procedencia y le pedí... No, prácticamente le ordené que me buscara en su base de datos. Cuando lo hizo y encontró los resultados, su semblante fue cambiando visiblemente. Luego se puso de pie. Me pidió que lo aguardara unos minutos y yo asentí. Lo vi ir hacia atrás y hablar con otros dos policías que me miraron de reojo mientras me escuchaban. Pocos segundos después, 3 uniformados vinieron hacia mí. Me pusieron de pie, me esposaron y me llevaron a una celda. Como le dije a la policía, mi verdadero nombre es Walter Mirich. Ese es el nombre que creí olvidado. Pero el tentáculo del pasado me rodeó una pierna. Durante años, en mi país, fui el encargado de mantenimiento de un hogar para niños sin familia. Me gustaba mi trabajo
y además vivía en aquel lugar, lo que me permitía ahorrar dinero para mis propios proyectos. Aunque nada de eso sucedió. No pude ni mantener mis ahorros, ni delinear ningún proyecto. Mi adicción al alcohol y las sustancias me arruinó y me llevó a un lugar muy oscuro. Mis jefes me habían advertido una infinidad de veces. Creo que nunca me despidieron solo por lástima. Las últimas semanas antes del incidente, yo vivía en un estado de confusión absoluta. No entendía nada de lo que me hablaban. Hacía cosas sin sentido y era incapaz de recordar algo. La noche del incidente, hubo un gran apagón. Las luces de la ciudad se fueron por completo. Los niños cenaron bajo la luz de las velas y luego se fueron a dormir. Yo era el encargado de apagar y recoger las velas, solo que nunca lo hice, sino que en un estado de ebriedad total en medio de la noche, pateé unas cuantas mientras intentaba a hurtadillas robar una botella de vino de la despensa, y cuando quise darme cuenta de lo sucedido, el edificio entero ya estaba ardiendo. Yo escapé más por suerte que por otra cosa, al caer sobre una puerta de servicios que se rompió ante el impacto. De los niños, no pudo escapar ninguno. Las pericias demostraron que todas las habitaciones habían sido cerradas con llave. Yo lo había hecho en otro de esos momentos de incompetencia en el que me movía como un autómata y hacía cosas sin pensar. Al día siguiente ya todo el mundo en la ciudad sabía que yo era el responsable de lo sucedido, y pese a ser el hombre más buscado, al contrario de lo que se pueda creer, la tragedia y sobre todo la culpa fue el mejor remedio para que yo dejara así, de un día para el otro, mis adicciones. Aunque no digo que haya sido fácil, ellas también eran parte de mi pasado, de un pasado que yo me había esforzado por olvidar, por dejar atrás, por hacer de cuenta que nunca había sucedido. Pero eso es imposible. Los niños del hogar, los niños a los que mi imprudencia y mi estupidez asesinaron, volvieron por mí. Solo querían justicia, y demostrarme que por más que uno lo intente, lo desee y hasta incluso se convenza, el pasado nunca puede ser dejado atrás. Siempre aguarda por nosotros. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. El tipo no hizo autostop. Directamente se paró en la carretera frente a mí. Yo me vi tentado de, aunque sea asustarlo un poco, hacerle creer que no me detendría y que lo atropellaría. Pero cuando la cercanía me pidió ver que era un hombre bastante mayor, preferí detenerme. Además, su gesto parecía bastante desesperado. Me detuve cerca de la banquina. El tipo de inmediato corrió hacia el camión y comenzó a golpear la puerta. Yo abrí despacio para no golpearlo y le pedí que se tranquilizase. Al verlo de más cerca, me di cuenta de que verdaderamente era un hombre grande. Tendría más de 60 años. Estaba vestido con una especie de guardapolvo blanco. Lo primero en lo que pensé fue que era un paciente psiquiátrico escapado. El tipo empezó a pedirme que por favor lo llevara. Estaba visiblemente aterrado. Prácticamente me rogaba. Incluso me tomaba de los tobillos que habían quedado a la altura de su cabeza, apoyados en el estribo. Él se inclinaba hacia adelante y apoyaba su frente contra mis piernas. Me decía que lo estaban persiguiendo, que lo estaban buscando, que cada vez estaban más cerca y que él necesitaba escapar. Con el rostro desbordado por el miedo, me dijo que si no lo ayudaba, le matarían. Yo miré a los alrededores. Era obvio que aquel hombre estaba completamente loco, pero la realidad era que allí no había nada.
No había ni un solo lugar cercano en el que él pudiera refugiarse del frío o la tormenta. Lo más probable era que terminara enfermando o, peor aún, atropellado por algún automóvil. Le dije que subiera. Él sonrió con un brillo extraño en los ojos. Rodeó el camión por delante, abrió la puerta del acompañante y pronto estuvo sentado a mi lado. Yo le ofrecí una botella con agua para que bebiera. Le dije que estuviera tranquilo, que ya mismo nos iríamos de allí. Mi plan era llevarlo hasta la próxima ciudad y allí entregarlo a la policía. Pero todos mis planes se deshicieron cuando me distraje y de un momento a otro sentí el frío de un cuchillo en mi garganta. Yo lo miré de reojo. Ahora parecía otra persona. Ya no se veía tan viejo y estaba mucho menos desesperado. Ya no había ni un solo atisbo de miedo en sus ojos, pero sí de algo, de locura. Ahora su mirada era más tensa y más filosa, tanto o más que el cuchillo que presionaba contra mi cuello. El hombre me dijo que bajara del camión, pero yo negué con la cabeza. Él me repitió que si no bajaba, iba a rebanarme el cuello. Yo me volví a negar y había vuelto a apagar el motor. El encendido es con un sensor de huella dactilar. Yo le dije que si quería me bajaba, pero que el camión no iba a poder encenderse nunca. Y cuando se lo dije, le señalé con la mirada al sensor que estaba en la derecha del volante. Él colocó su pulgar. Después de unos segundos, el borde del sensor titiló 2 veces con una luz roja. Huella no reconocida brilló en la pantalla. Vi la frustración en sus ojos. Apretó un poco más el cuchillo. Sentí cómo me cortaba la piel y una delgada línea de sangre me resbaló por el cuello. Luego lo quitó y dijo que arrancara. Yo así lo hice. Si él me hubiese sacado de mi lugar sin apagar el motor, si me hubiese abierto la puerta y empujado a la carretera, podría haber seguido conduciendo sin ningún problema. Pero gracias a Dios no se le ocurrió, y yo no estaba dispuesto a perder mi camión. Este era mi sustento, mi única forma de ganarme la vida. No pensaba perderlo por un loco chiflado. Con el correr de los kilómetros, me di cuenta que sí había algo en lo que él no había actuado. Estaba completamente loco. Murmuraba constantemente, hablaba sin cesar y no dejaba de mirar atrás por el espejo. Decía que los demonios azules lo perseguían, que no iba a dejar que lo atraparan otra vez. Y cada 2 o 3 frases de ese estilo, me daba un puñetazo en el hombro o me pegaba el cuchillo a la mejilla. O si no, me daba pequeños cortes en los antebrazos mientras manejaba. Yo me aferraba a la idea de proteger y no perder mi camión por nada del mundo. Pero comencé a tener miedo, mucho miedo. Ese hombre podía matarme en cualquier momento. Estaba seguro de eso. La noche nos alcanzó. Le dije que estábamos cerca de una ciudad. Él abruptamente me dijo que me callara. Lo escuché decir que las ciudades estaban repletas de demonios azules. Me di cuenta de que no tenía un plan. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Giramos a la izquierda en un cruce de caminos. Estábamos a unos pocos kilómetros de un puente Wiley que cruzaba por encima del Río Negro. Él seguía debatiéndose, hablando, vigilando el espejo y dándole golpes al salpicadero y al mismo tiempo amenazándome con el cuchillo. Un auto nos sobrepasó. Él no creo que ni se haya dado cuenta, pero cuando el auto pasaba a mi lado, un hombre me mostró una placa de la policía y me hizo señas de que me mantuviera en silencio. Luego el auto aceleró y vi sus luces desapareciendo en la oscuridad. Llegamos al puente Wiley. Era largo y ancho, una verdadera maravilla de la ingeniería. Por debajo, el río Negro corría caudaloso. Habíamos superado la mitad del trayecto cuando las luces se encendieron.
Faros amarillentos y anaranjados. Todos apuntaban hacia nosotros, y por encima de las luces azuladas e inconfundibles de la policía. Por el espejo, vi que también los patrulleros nos seguían por detrás. Él decía que esos eran los demonios azules, y comenzó a gritar desesperado que me detuviera. Yo le obedecí. Se giró hacia mí. Luego me miró con un odio devorador. Dijo que yo lo había traicionado y que él no había tenido tiempo ni siquiera para defenderse. Enseguida me enterró el cuchillo en el lado derecho del torso, justo por debajo de las costillas. Yo di un alarido. Sostuve el volante. El camión se movió de un lado a otro. Él sostuvo el volante, recuperó el control y luego detuvo el camión. Yo me cubría con las dos manos, la herida de la cual no dejaba de manar sangre. Él bajó del camión, lo rodeó, abrió la puerta de mi lado y luego me bajó. Yo tenía mucho dolor y comenzaba a tener la mente confusa. No podía resistirme. Me arrastró hasta la baranda del puente. Recuerdo cómo el agua del río se veía negra. En mis oídos retumbaba la voz de la policía hablando por el megáfono, pidiendo que se entregara. Él volvió a tomarme por detrás. Otra vez el cuchillo estaba en mi cuello. Lo escuché gritar, diciendo que si no se alejaban, iba a tirarme al río caudaloso, o a rebanarme el cuello, o incluso ambas. Yo luego me enteraría que ese viejo zorro era uno de los asesinos seriales más importantes de los últimos tiempos, que tenía un sinfín de víctimas y que hacía pocos días se había escapado de la prisión para criminales con problemas mentales, en la que llevaba retenido más de 10 años. El operativo para apresarlo era de nivel máximo, nivel élite, me dijeron, y eso incluye francotiradores. El disparo jamás lo escuché. De un instante a otro, la cabeza del loco, a pocos centímetros de la mía, simplemente explotó. Sentí al mismo tiempo como una gran cantidad de sangre me salpicaba el rostro y parte de mi cuerpo, y como al mismo tiempo su agarre se desvanecía. Ambos caímos sobre el cemento del puente. Ese hombre había perdido la vida y yo me estaba desangrando. Antes de desvanecerme, recuerdo la difusa imagen de los hombres de blanco del equipo médico corriendo hacia mí. Desperté 24 horas después. Estaba en el hospital. Un vendaje firme me apretaba el torso. Me dolía todo el cuerpo, pero en líneas generales me sentía mucho mejor. Cuando 3 días después salí del hospital, fui invitado a las oficinas de la policía y ahí me entregaron una medalla honorífica al valor. Lo más importante para mí fue que no perdí mi camión y unas semanas después ya estaba de regreso en la carretera. Luego de este incidente que parece prácticamente como una película, jamás en la vida volví a recoger a un autoestopista, y mucho menos si se veía como un anciano preocupado. Buenas noches. Mi nombre es Alberto. He estado escuchando su canal durante un buen tiempo y debo felicitarlos, pues trata sobre los temas que más me interesan, que son las carreteras y sus interminables misterios. Yo no soy camionero, de hecho apenas sé conducir, pero mi padre sí lo fue. Él condujo un camión durante una gran parte de su vida, justo hasta los 60, cuando un paro cardíaco se lo llevó. Sé que amaba mucho a las carreteras, sobre todo a su viejo camión Scania. Él decía que gracias a él, nosotros, es decir, mis hermanos y yo, habíamos podido estudiar y tener un techo y buena comida. Él estaba muy agradecido con su trabajo, y creo que le hubiese gustado que alguno de nosotros hubiese seguido sus pasos, pero quizás para excepción de mi padre, ninguno lo hizo.
Mis dos hermanos mayores terminaron siendo abogados y yo un profesor universitario. Sin embargo, siempre me encuentro en algún viaje por capacitación docente o por seminarios. Cuando veo las carreteras extensas que recorren gran parte de México, no puedo evitar pensar en mi padre. Él me contó muchas historias. Siempre lo hacía en la noche después de comer. Yo creo que muchas de esas historias eran inventadas por él, porque quería entretenernos con algo o simplemente impresionarnos. Sin embargo, sé que hubo una historia en particular que fue totalmente cierta y especial para él. Me di cuenta de ello porque mi padre se rehusaba a recordarla y solo la contó una vez que yo recuerde. Fue a principios de los 80. Él era un camionero novato y todavía no se había casado con mi madre. Tenía como tutor a un hombre llamado Miguel que básicamente era todo un desastre. Bebía a todas horas, no respetaba las señales de tránsito, llegaba tarde a todos los lugares convenidos y era un peligro para su propia vida. Mi padre decía que Miguel no era despedido de la empresa porque era el hijo de uno de los dueños. Sin embargo, todos lo odiaban por motivos más que obvios. Mi padre tuvo que soportarlo durante mucho tiempo, ya que ese tal Miguel era el encargado de enseñarle los trucos del oficio. Mi padre dijo que Miguel realmente sabía mucho, solo que su actitud lo echaba todo a perder. En muchas ocasiones él tuvo que manejar en lugar de Miguel, mientras éste dormía con resaca en el asiento del acompañante. En otra ocasión estuvieron a punto de desbarrancarse por un cerro, debido a que Miguel conducía a demasiada velocidad y tenía demasiado alcohol en su sangre. Uno de esos días, Miguel comenzó a realizar paradas en tabernas al paso, tabernas que estaban ubicadas a un costado de la carretera. Le decía a mi padre que se quedara sobre el camión. Luego Miguel se bajaba, se estaba un rato dentro de aquella taberna y luego volvía. Mi padre pensaba que utilizaba ese tiempo para seguir bebiendo. Sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta de que el asunto era más serio, pues Miguel había comenzado a apostar. Aprovechaba cada minuto libre y cada parada para apostar sobre cualquier cosa que tuviera a mano. Miguel sabía muy bien cuáles eran los lugares que aceptaban apuestas, entonces hacía las paradas con el camión para realizar su nueva actividad. Al principio, dijo mi padre, a Miguel le iba muy bien. Él siempre decía que tenía mucha suerte y que sabía mucho sobre deportes, por lo que podía adivinar con facilidad quién sería el ganador de tal encuentro de fútbol, quién ganaría tal pelea de boxeo, etc. Sin embargo, pasaron varias semanas y Miguel comenzó a mostrarse visiblemente nervioso. Ya no paraba en esas tabernas oscuras. De hecho, intentaba evitarlas siempre que podía. Una noche, cuando regresaban de un largo trayecto, Miguel le confesó a mi padre que él debía una gran cantidad de dinero y que lo estaban persiguiendo unos matones para cobrárselo. Mi padre le preguntó que cómo había sucedido todo eso. Se supone que era un experto apostador de deportes. Pero Miguel intentó defenderse diciendo que solo había tenido una mala racha y que por lo tanto había perdido demasiado dinero. Entonces pidió un préstamo para cubrir esas pérdidas, pero luego siguió perdiendo más y más dinero, hasta que llegó un momento en el que ya nadie le siguió prestando, y por el contrario, comenzaron a intentar cobrarse la deuda. También dijo que uno de esos prestamistas era un hombre involucrado con los narcos, bastante importante en la zona, y lo estaba buscando para quitarle todo lo que tenía, incluso quizás su vida. Miguel le dijo a mi padre que debía andarse con cuidado él también, pues a aquellos prestamistas no les interesaban los efectos colaterales. Ellos solo querían cobrar la deuda, y si encontraban en el medio a otra persona, no dudaban en eliminarla. Mi padre entonces supo que su propia vida estaba en peligro, y todo por culpa de las adicciones al juego de Miguel. A partir de ese momento, comenzó a realizar su trabajo con mucho miedo. Cada vez que se encontraba en el camión con Miguel, sabía que podían ser sus últimos momentos de su vida, ya que podría recibir unos disparos desde cualquier coche que se les atravesara. Desesperado,
Intentó hablar con el jefe de la empresa para que le cambiara de compañero. Sin embargo, el jefe, que ya estaba al tanto de todo, se negó, pues sabía que nadie quería trabajar con Miguel. Mi padre entonces se vio en la disyuntiva de seguir trabajando para la empresa a riesgo de ser asesinado por culpa de su compañero o renunciar. Podrías pensar que la solución era bastante fácil. Era obvio que renunciar. Sin embargo, en ese tiempo las cosas eran muy distintas y el trabajo a veces escaseaba bastante. Mi padre necesitaba el dinero, ya que en ese momento estaba pagando por un terreno que había comprado hacía poco y sobre el cual pensaba edificar una casa que terminó siendo la nuestra. Así que la decisión que tomó fue seguir trabajando, aunque le contó de sus preocupaciones a su madre, es decir, a nuestra abuela. Mi abuela falleció hace bastante tiempo, pero la recuerdo como una mujer muy bondadosa, aunque de carácter muy duro. Si te portabas bien, ella te trataba como a un príncipe, pero si no le hacías caso o rompías sus reglas de convivencia, entonces era muy dura contigo. Otra cosa que recuerdo de mi abuela es que ella siempre le rezaba a una estatua de unos 30 centímetros de alto. Lo hacía cuando se levantaba y a la hora de ir a dormir. La vi varias veces de casualidad. Ella siempre rezaba en su dormitorio, y cuando me pescó espiándola, me dio una gran reprimenda, haciéndome prometer que nunca jamás volviera a espiarla. Esos recuerdos me quedaron impresos durante mucho tiempo en mi vida. El de mi abuela arrodillada ante aquella estatuilla que no era de ningún santo conocido. Apenas pude ver a esa estatuilla, pero sí recuerdo que parecía como un ángel con las alas desplegadas. Solo que no era un ángel común y corriente como se ve en la mayoría de las pinturas antiguas, sino que este parecía ser una especie de hombre con cabeza de lobo. Mi abuela, al enterarse de lo que le sucedía a mi padre, le dio un collar que, según ella, lo protegería. Tampoco nunca vi ese collar de cerca, o al menos yo no lo recuerdo, pero uniendo ambos recuerdos, me hace pensar que mi abuela era una especie de bruja o hechicera o algo así. Lo cierto es que mi padre le obedeció y comenzó a trabajar con ese collar en el cuello. Dijo que se sintió un poco mejor, aunque sabía que la tragedia podía desatarse en cualquier momento. Mientras tanto, Miguel seguía haciendo de las suyas. Quizá por el medio había comenzado a beber más de la cuenta, y era mi padre quien estaba la mayor parte del tiempo conduciendo el camión. Una tarde iban por una carretera secundaria bastante solitaria, rodeada de pinos y arbustos. Circulaban muy pocos vehículos por los alrededores. De repente, una camioneta gris oscuro salió de uno de los caminos de tierra laterales y encerró el camión de mi padre. Él maniobró desesperadamente intentando esquivar la camioneta, pero desde otra parte de la carretera surgió otro vehículo, un auto de color azul que le imposibilitó cualquier maniobra de escape. Mi padre tuvo que detener el camión. En ese momento Miguel se encontraba a su lado, durmiendo de la borrachera. Mi padre lo despertó sacudiéndolo desesperadamente. Entonces, Miguel dio un salto. Vio lo que estaba sucediendo, y entonces abrió la puerta y corrió hacia el monte cercano. Todo fue muy rápido, en tan solo cuestión de segundos. Quienes iban a bordo de la camioneta y del coche azul también bajaron. Eran 6 hombres que se adentraron también en el monte tras los pasos de Miguel. Al cabo de un rato, mi padre, que había quedado petrificado sobre el volante, escuchó un grito horrible. Luego las hojas se movieron y aparecieron aquellos hombres arrastrando el cuerpo ensangretado de Miguel. Frente a los ojos de mi padre, lo golpearon durante varios minutos, mientras uno de ellos, que parecía ser el jefe, le gritaba cosas. Finalmente le pidió a Miguel que le devolviera el dinero que le debía, y Miguel, entre gritos y sollozos, dijo que no tenía nada. El hombre, que parecía ser el líder, hizo una seña a los demás, y todos entendieron el mensaje. Sacaron sus armas y cobraron la deuda con su vida.
Todo esto lo vio mi padre a través del parabrisas del camión. Él temblaba de pies a cabeza y no se atrevía a moverse. Los matones arrastraron el cuerpo de Miguel hacia el bosque y lo dejaron ahí al lado de un árbol, sin molestarse siquiera en ocultar la escena del crimen. Cuando regresaron a sus vehículos, el líder miró hacia mi padre y este pensó que su fin estaba llegando. El líder le preguntó a los demás de dónde había salido Miguel, y los otros le respondieron que había escapado por la puerta del acompañante. El líder dijo que le pareció haber visto a otra persona, a alguien que conducía el camión, y le preguntó a sus subordinados si habían visto a alguien más aparte de Miguel. Todo esto lo dijo siempre mirando hacia mi padre. La mayoría no estaba seguro, pero hubo uno que dijo que efectivamente el camión estaba siendo conducido por alguien que no era Miguel. Así que el líder dijo que iba a cerciorarse, y luego comenzó a caminar muy despacio hacia el vehículo, justo a donde estaba mi padre. Mi padre para ese entonces no comprendía por qué razón aquel matón no podía verlo. Pensó que quizás el reflejo del sol le estaba encegueciendo los ojos. Mi padre no pudo hacer nada. Solo se quedó ahí hasta que vio cómo el líder abrió la puerta de un tirón y miró hacia el interior, desconcertado. Mi padre apenas podía respirar. Lo observó. Luego levantó ambas manos en señal de rendición. Sin embargo, aquel sujeto no podía verlo, puesto que al cabo de unos segundos dijo que la cabina estaba vacía y mandó a los demás a revisar a los alrededores. Mi padre pensó que aquel hombre estaba jugando con él, porque era imposible que no lo hubiese visto, ya que estaba solo a unos centímetros de él. Sin embargo, los otros hombres, al cabo de un tiempo, se dispersaron en su búsqueda. Incluso uno de ellos se subió a la cabina por el lado del acompañante y buscó en la parte posterior. Al igual que el líder de aquella pandilla, dijo que allí en la cabina no había nadie. Revisaron también en el interior del contenedor, pues creían que mi padre se había escondido allí dentro. Al cabo de unos cuantos minutos, aquellos malhechores dieron por finalizada la búsqueda, se subieron a sus vehículos y se alejaron a toda velocidad. Mi padre no podía creer lo que había sucedido. Él todavía pensaba que todo aquello era una broma, que pronto regresarían riéndose de él y terminarían por hacerle lo mismo que a Miguel. Sin embargo, nada de esto ocurrió. Pasaron varios minutos y mi padre por fin se atrevió a mover sus brazos, sujetar su celular y llamar a la policía. 2 patrulleros llegaron al lugar en unos 15 minutos, examinaron el cuerpo de Miguel y luego obligaron a mi padre a bajar del camión. Este dijo que sentía las piernas como de coma, aún temblaba de pies a cabeza y no podía entender lo que acababa de ocurrir. Los policías le tomaron la declaración y mi padre les dijo todo lo que había visto. Dio una descripción detallada de los vehículos. También dijo que sabía que su compañero Miguel estaba en problemas de deudas por el juego. Los policías tomaron nota de todas sus palabras. Sin embargo, uno de estos uniformados miró hacia mi padre con seriedad y le preguntó por qué aquellos malvivientes lo habían dejado con vida. Mi padre entonces inventó una historia diciendo que se había ocultado en la parte de atrás de la cabina. El policía lo miró durante unos momentos más y luego pareció creerle, porque asintió con la cabeza y se alejó rumbo a su patrullero. Mi padre dijo que inventó esta mentira porque estaba seguro de que si hubiese dicho la verdad, aquellos policías no le hubiesen creído y quizás lo hubiesen encarcelado por pensar que él también estaba involucrado en el asesinato de Miguel. Mi padre regresó al trabajo 2 días después. Para ese entonces, todos en la empresa sabían de la muerte de Miguel y nadie parecía lamentarse por su pérdida. Algunos días después, mi padre volvió a ver a mi abuela y le contó todo lo que había sucedido. Entonces mi abuela agradeció rezando en voz alta
y le explicó a mi padre que aquel collar tenía la particularidad de hacer invisible a algunas personas, pero no a cualquiera, sino solamente a aquellas que merecían ser protegidas. Mi abuela dijo que cualquier hombre o mujer que se pusiera aquel collar sería invisible, incluso a los ojos del diablo, pues brindaba una protección segura frente a las fuerzas del mal. Eso fue lo que contó mi padre aquella vez, y a pesar de que nosotros le pedimos que volviera a contar varias veces la historia, él se negó, pues creía que era una historia especial, y las historias de ese tipo, según mi padre, solo pueden ser contadas una vez, pues luego pasan a ser un mito más y pierden su valor. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Esto que voy a contar ahora sucedió cuando yo trabajaba como trailero para una compañía de transporte de mercaderías alimenticias. Conducía un camión especialmente equipado y refrigerado para poder transportar mercadería como carnes frescas, frutas, verduras, etc. Era un empleo bastante tranquilo, pero actualmente ya no me dedico a eso porque puse mi propio negocio, esta vez dedicado al comercio que nada tiene que ver ya con el manejo de camiones. Sin embargo, en aquella época, yo me sentía bastante a gusto dentro de la empresa y pensaba que me iba a dedicar al rubro de camiones hasta que me jubilara. Sin embargo, una serie de sucesos desafortunados me hizo reconsiderar mis planes. Para empezar, tuve un accidente durante un verano. No me hice nada, salí ileso, pero quedé muy asustado, pues el asunto pudo haber sido mucho peor. Además, la tensión del momento me provocó un grave estrés que duró varias semanas. En otra ocasión, mientras circulaba por una carretera de poco uso, fui abordado por unos asaltantes que iban fuertemente armados. Ellos me amenazaron con dispararme y me obligaron a dejar el camión en la carretera. Por fortuna no me hicieron daño más allá de algunos empujones y gritos, pero de nuevo, fue una situación muy estresante para mí, dejando una huella en mi psiquis. A partir de ese momento, comencé a considerar cambiar de oficio, pues me había dado cuenta que ser camionero, al menos en este país, era bastante riesgoso. Hay muchos peligros por accidentes, por robos y también por el accionar de grupos terroristas y hasta de la misma policía. Cuando ocurrió lo que voy a contarles, ya estaba demasiado nervioso. Conducía a través de las carreteras con mucho cuidado y con un sentimiento de paranoia que no me abandonaba nunca. Yo no disfrutaba de mi trabajo porque vivía tenso, y cualquier movimiento o ruido cerca del camión me sobresaltaba. Un día, llevaba un cargamento de pollos hacia un frigorífico. Para llegar allí, tenía que atravesar una carretera circundada por grandes extensiones de campos cultivadas por trigo. Era un lugar tranquilo. Generalmente nunca ocurría nada ahí. Pero para ese entonces yo me sentía nervioso y no veía la hora de conseguir otro trabajo para alejarme para siempre de las carreteras. Más o menos a la mitad del trayecto, uno de los neumáticos delanteros se reventó. De inmediato pensé en lo peor, que alguien había puesto clavos para obligarme a detenerme. De todas maneras, no tenía más remedio que parar el camión, pues no podía circular con los neumáticos reventados. Orillé el camión a un costado de la ruta y, siempre mirando a los alrededores, me bajé para comenzar el recambio de neumáticos. El día era muy claro y se veía un cielo muy azul. Los vehículos pasaban en forma esporádica. Miré a los alrededores y solo vi una gran extensión de campos de trigo. Pero algo me llamó la atención. En un principio creí que era un hombre parado en medio de uno de los campos. Estaba a solo unos 30 metros de mí, inmóvil, mirándome. Luego, al observar mejor, me di cuenta de que no era un hombre ni una persona, sino un espantapájaros. Hacía rato que no veía una de esas cosas.
Actualmente, los campesinos usan otras técnicas más modernas de espantar a los pájaros, como tecnología láser, repelentes ultrasónicos, mallas, redes antipájaros, etc. Aquel espantapájaros parecía que llevaba en ese lugar desde hacía mucho tiempo, porque sus ropas se veían muy descoloridas por el tiempo y las lluvias. Tenía un sombrero de paja, una camisa roja a cuadros y unos jeans desteñidos, pero lo que más me impresionó fue su cara, pues no estaba hecha de madera o de tela, como generalmente se confeccionaban antes, sino que en realidad parecía una máscara de plástico o de cerámica. Era muy realista, tenía unos ojos que se veían muy reales y su mirada parecía clavarse en mí. Aquel espantapájaros me provocó un escalofrío y no supe por qué, porque después de todo solo era un muñeco. Sin embargo, había algo en el aire que me hizo poner en guardia, como si aquella cosa pudiera moverse en cualquier momento. Continué cambiando el neumático del camión. Se trataba del derecho, por lo que yo tenía que darle la espalda a aquel espantapájaros, cosa que no me agradaba en absoluto. A cada rato giraba la cabeza para observarlo. Por momentos pensaba que se estaba moviendo, pero solo era el viento que agitaba sus ropas. Me apresuré para terminar con el trabajo. Realmente me sentía muy inquieto teniendo a aquel muñeco a mis espaldas. Nunca fui supersticioso ni miedoso por cuestiones sobrenaturales y cosas así, pero me daba la impresión de que aquel muñeco tenía algo raro, como si estuviera emitiendo algún tipo de maldad que yo podía percibir a través de mi piel. Ya estaba terminando, cuando por última vez giré la cabeza para ver al espantapájaros. En ese momento me pareció que su cara estaba torcida hacia un lado, como si ahora ya no me mirara a mí, sino a algo que estaba detrás del camión. Pensé que su cabeza se había girado por el viento, aunque no había demasiado en ese momento. Tuve el horrible presentimiento de que aquel espantapájaros giraría lentamente sus ojos hacia mí, y entonces me provocaría un gran terror y quizás quedaría paralizado. Con un sentimiento de repentino terror, guardé las herramientas en la baulera del camión y me subí a toda prisa. La tarde era tranquila y algo fresca. Sin embargo, percibí que mi espalda estaba humedecida por el sudor. Cerré la puerta detrás de mí y encendí el camión lo más rápido que pude. Luego comencé a transitar en marcha lenta para regresar a la carretera. En ese momento comencé a calmarme. Me reí incluso de mí mismo, pensando que me había asustado por una estupidez. Pero cuando regresé la mirada hacia el espantapájaros, quedé unos segundos quieto, pues ya no estaba ahí. Intenté razonar y encontrar alguna explicación. Quizás el espantapájaros se había caído por el viento y debía estar ahora entre las espigas de trigo, por lo que era imposible de ver. Este pensamiento me calmó un poco, pero no me parecía muy convincente. Sin embargo, decidí que lo mejor era marcharme de ahí lo más pronto posible. Siempre con marcha lenta, regresé a la carretera. Entonces, de reojo, vi que algo se movía entre los campos de trigo. Parecía seguir mis movimientos, como si alguien estuviera agazapado siguiéndome. La piel se me puso de gallina, pues por unos segundos logré ver un sombrero de paja asomándose entre las espigas de trigo. Me apresuré a acelerar la marcha del camión. Vi que algo, una especie de sombra, salía desde el campo de trigo y saltaba hacia la caja posterior del camión. Se escuchó un ruido como de metal golpeándose. Intenté ver a través del retrovisor y justo distinguí que algo se trepaba al contenedor. En ese momento me debatía entre el miedo y la incredulidad, porque estaba seguro de que había visto la camisa a cuadros del espantapájaros. No quería admitirlo, pero a mi mente llegaba una y otra vez
la imagen de aquel muñeco trepando por el techo del contenedor hasta llegar a la cabina. Yo aceleré lo más rápido que pude, siempre mirando a través del retrovisor. Hice 1 o 2 kilómetros cuando comencé a escuchar ruidos en el techo de la cabina. No podía creerlo. Mis temores se estaban haciendo realidad, pero era imposible. Me negaba a creer que un espantapájaros vivo estuviese acechándome detrás del techo del camión. Tuve entonces un rapto de inspiración. Miré primero por el retrovisor para asegurarme de que detrás de mí no venía ningún vehículo. Entonces clavé los frenos del camión con todas mis fuerzas. Los neumáticos chillaron y yo mismo me vi impulsado hacia adelante por el efecto de la fuerza inercial. Luego, de inmediato, lo vi. Juro que lo vi. Es algo que aún ahora me sigue impresionando. Aquel espantapájaros lanzó disparado hacia adelante. Lo pude ver todo a través del parabrisas dando vueltas en el aire. Cayó justo frente a mí, sobre la carretera, y en ese momento de puro terror, pude ver que aterrizaba de espaldas y luego alzaba su cabeza. Oro ante mis hijos que aquella cara de cerámica o de plástico era terriblemente humana. Me miró. Sus ojos giraron dentro de sus órbitas y sentí un odio y una furia que por momentos me debilitó el cuerpo. Siempre frente a mis incrédulos ojos, aquel espantapájaros comenzó a incorporarse en medio de la carretera. Noté que tenía uno de sus brazos de madera quebrados y les resultaba difícil mantener el equilibrio. Yo entonces no lo pensé 2 veces. Inmediatamente pisé el pedal a fondo y aceleré. El motor del camión emitió un rugido y saltó hacia adelante. Vi que el espantapájaros intentaba apartarse del camino, saltando hacia un costado, pero no fue lo suficientemente rápido, y el morro del camión lo atropelló, lanzándolo de nuevo hacia el campo de trigo. Escuché un grito como de dolor y de furia, pero ya no quise mirar por el retrovisor. Aceleré el camión a todo lo que daba, arrancándole humo blanco al caño de escape. Recorrí a gran velocidad los siguientes 3 o 4 kilómetros y no paré hasta asegurarme de que me encontraba lo suficientemente lejos del lugar donde había caído aquel espantapájaros. Aún hoy en día, todavía puedo recordar, o mejor dicho, ver al espantapájaros en medio de la carretera, moviéndose desesperado y mirándome con un odio que me traspasaba el alma. Conté esta anécdota a varias personas, y una de ellas me había dicho que circulaban muchas leyendas que hablaban de padres que en tiempos de antes han asesinado a sus hijos o sus esposas y han querido disimular el cadáver disfrazándolos como si fueran espantapájaros. No sé si esas leyendas son reales. Lo cierto es que aún hoy, después de tantos años, sigo viendo la mirada siniestra de aquel espantapájaros en mis sueños. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Ahora vamos con el siguiente. Me llamo Héctor Ramírez y he sido conductor de autobuses durante más de 20 años. Empecé en este oficio cuando tenía apenas 25 años, después de dejar mi trabajo como mecánico. Desde entonces, he recorrido innumerables kilómetros por las carreteras de México. Aunque a menudo disfruto de la soledad de la carretera, siempre hay algo inquietante en los viajes nocturnos. Fue así como encontré el canal de Carreteras de la Oscuridad en YouTube, buscando historias que acompañaran mis largas noches al volante. Nunca pensé que algún día tendría mi propia historia para compartir. Todo comenzó en una noche de viernes. Mi ruta habitual me llevaba de Durango a Mazatlán, atravesando la traicionera Sierra Madre Occidental. El autobús iba medio lleno.
y la mayoría de los pasajeros dormían profundamente, arrollados por el suave balanceo del vehículo y el ruido constante del motor. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando llegamos a una de las secciones más peligrosas de la carretera, conocida por sus curvas cerradas y acantilados traicioneros. Mientras tomaba una curva particularmente pronunciada, sentí que algo no estaba bien. La temperatura en el autobús descendió de repente y una niebla espesa comenzó a envolvernos. Mis manos se crisparon alrededor del volante y mis ojos se esforzaban por ver más allá de la bruma. De repente, a la luz de los faros, vi una figura borrosa en medio de la carretera. Frené de golpe y el autobús se detuvo con un chirrido, despertando a varios pasajeros. La figura se aclaró, revelando a una mujer vestida con ropas blancas y desgarradas. Su cabello largo y oscuro cubría parcialmente su rostro. Ella levantó una mano pidiendo ayuda. Mis instintos me dijeron que algo no estaba bien, pero la mirada desesperada en sus ojos me empujó a abrir la puerta del autobús. Ella subió con pasos lentos y temblorosos, y al pasar junto a mí, un escalofrío recorrió mi espalda. No dijo nada, simplemente se dirigió al asiento vacío más cercano y se sentó, mirando al frente con una expresión vacía. Continué conduciendo, pero no pude evitar echarle miradas de reojo. Los pasajeros murmuraban entre ellos, inquietos por la presencia de la extraña. Después de unos minutos, uno de los pasajeros se levantó y se dirigió hacia mí. Inmediatamente preguntó quién era esa mujer. Dijo que no estaba en el autobús cuando salimos. Yo le expliqué que la había recogido en la carretera, pero sus ojos se agrandaron de miedo. Esa mujer... No puede ser. Esa es la curva del accidente. Hace años un autobús se desbarrancó en ese mismo lugar y todos los pasajeros murieron. Se dice que una mujer con esas mismas características aparece para advertir a los conductores. Eso fue lo que dijo el pasajero. Un silencio sepulcral cayó sobre el autobús. Los murmullos se apagaron y la tensión se volvió palpable. Mis manos temblaban mientras seguía conduciendo. Mis pensamientos revoloteaban en torno a la historia que acababa de escuchar. Miré por el espejo retrovisor y vi con horror que aquella mujer había desaparecido. Ahora no había rastro de ella en el asiento. El pasajero que me había hablado antes se levantó y empezó a buscar frenéticamente por todo el autobús, pero no encontró nada. La niebla se volvió más espesa y las curvas se hicieron más difíciles de manejar. En una de ellas sentí una sacudida repentina y el sonido inconfundible de una llanta pinchándose. El autobús comenzó a tambalearse violentamente. Yo luchaba por mantener el control mientras nos acercábamos peligrosamente al borde del acantilado. Los pasajeros gritaban. El pánico se había desatado. Con un esfuerzo sobrehumano, logré detener el autobús en el arcén. Mis manos aún temblaban mientras me aseguraba de que todos los pasajeros estuvieran bien. Les pedí que descendieran. Necesitaba ver a todos fuera y salvo. Mientras contaba a los pasajeros, me di cuenta de que todos estaban allí. Todos excepto la mujer de blanco. Nunca más volví a detenerme en esa carretera. Y cada vez que escucho el susurro del viento entre los árboles, recuerdo aquella noche. La curva del destino no perdona a quienes la desafían. Muy bien, oyentes, vamos ahora con el siguiente relato. Mi nombre es Alejandro, y esto que voy a contarles me sucedió hace un par de años, cuando trabajaba como conductor de autobuses en una ruta nocturna. Era una noche como cualquier otra, con pocos pasajeros y la carretera vacía. A eso de la medianoche, mientras transitaba por una carretera solitaria en el estado de Veracruz,
Algo verdaderamente aterrador me ocurrió. Todo empezó cuando, al salir de una curva pronunciada, vi a lo lejos una figura que se encontraba a un lado del camino. Parecía ser un anciano, vestido con ropa desgastada y sucia. Reduje la velocidad del autobús y, al acercarme, él levantó la mano como pidiendo ayuda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero decidí detenerme. Al abrir las puertas del autobús, el anciano subió lentamente sin decir una palabra y se sentó en el último asiento del vehículo. Continué el viaje, pero algo no me dejaba tranquilo. Observé por el espejo retrovisor y noté que el anciano se movía constantemente, aunque nunca pude verlo claramente. De repente, el autobús empezó a llenarse de un olor nauseabundo, como de algo en descomposición. Los pasajeros que iban conmigo también lo notaron y comenzaron a inquietarse. Decidí parar en una gasolinera para revisar qué estaba ocurriendo. Les pedí a todos que bajaran del autobús, pero al voltear hacia el asiento trasero, el anciano ya no estaba. Pregunté a los pasajeros si alguien lo había visto bajar, pero todos me aseguraron que no lo habían visto salir. Revisé cada rincón del autobús, pero no encontré rastro de él. Continuamos el viaje. El ambiente dentro del autobús se había vuelto tenso y cargado. Llegamos a nuestro destino sin más incidentes, pero ese olor persistente seguía impregnando el aire. Al día siguiente llevé el autobús al taller para una limpieza profunda. Los mecánicos encontraron en el maletero trasero una vieja prenda de ropa de anciano, manchas de sangre y restos de carne podrida que no supieron identificar. No había rastro del anciano. Nunca supe quién era o qué quería. Algunos dicen que era el espíritu de un hombre que murió en un accidente en esa carretera y que sigue buscando ayuda para encontrar el descanso eterno. Desde esa noche, cada vez que paso por esa curva, rezo para no volver a verlo nunca más. Los días siguientes, cada vez que pasaba por esa ruta, no podía evitar mirar a través del espejo retrovisor con la esperanza de no encontrarme nuevamente con aquel espectro. Los otros conductores empezaron a evitar la ruta también, después de escuchar mi historia y compartir relatos similares de otras figuras espectrales. Un par de semanas después, cuando ya había comenzado a pensar que quizás todo fue una alucinación producto del cansancio, algo me hizo reconsiderar. Durante una de mis rutas, un pasajero, un hombre mayor, se me acercó y me preguntó si había pasado por aquella carretera en particular. Con cierta reticencia le conté la experiencia. Él me miró fijamente y me dijo que conocía la historia del anciano. Hace muchos años, un hombre mayor viajaba con frecuencia por esa carretera para visitar a su hija en una ciudad vecina. Una noche tuvo un accidente y falleció en el lugar. Su cuerpo fue encontrado días después, pero desde entonces su espíritu no había encontrado descanso. El hombre que me habló dijo que algunos creían que el anciano buscaba a alguien que lo llevara a su destino final. Desde entonces he aprendido a vivir con la experiencia. Aunque sigo conduciendo de noche, evito esa ruta siempre que puedo. La historia del anciano sigue siendo un tema recurrente entre los conductores de autobuses, y cada vez que la cuento, puedo ver el miedo reflejado en sus ojos. Espero que mi historia les haya gustado, y recuerden, no todo lo que vemos en la carretera es lo que parece. Muy bien, oyentes, vamos con el último relato de la noche. Mi nombre es Jaime y trabajo como conductor de autobuses para una línea de transporte interestatal en México. Hace 5 años tuve una experiencia que cambió mi vida y que nunca podré olvidar. No soy una persona que se asuste fácilmente, pero lo que viví esa noche en una carretera cuyo nombre prefiero no mencionar
Me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Era una noche lluviosa de octubre. Había terminado mi turno habitual y me asignaron un último viaje de emergencia. Debía llevar a un grupo pequeño de pasajeros desde la Ciudad de México hasta Oaxaca. Aunque estaba cansado, acepté el encargo, pues necesitaba el dinero extra. Salí de la terminal a las 10 de la noche con apenas una decena de pasajeros. La lluvia caía intensamente, dificultando la visibilidad en la carretera. La mayoría de los pasajeros dormía, excepto una mujer que parecía estar muy inquieta, mirando constantemente por la ventana y murmurando oraciones. Me enfoqué en conducir, ignorando las supersticiones que a menudo rodean a los conductores nocturnos. La carretera en cuestión es conocida por sus peligros, tanto naturales como sobrenaturales, pero siempre había pensado que eran solo cuentos. Después de unas 2 horas de viaje, nos encontramos con un embotellamiento causado por un accidente. Decidí tomar una desviación sugerida por un compañero conductor. Una carretera secundaria conocida por ser más rápida, pero también más peligrosa. Acepté el riesgo y nos desviamos. La carretera secundaria estaba completamente desierta, rodeada de densos bosques. La oscuridad era absoluta, solo interrumpida por los relámpagos que iluminaban fuertemente el camino. Mientras avanzábamos, comencé a sentir una extraña sensación de inquietud. Miraba por el retrovisor constantemente, pero no veía nada fuera de lo común. De repente, un perro negro apareció en medio de la carretera. Frené bruscamente, evitando atropellar al animal. Era un perro grande, con ojos brillantes que parecían reflejar la poca luz de los relámpagos. Se quedó parado allí, mirándome fijamente por unos segundos que se sintieron eternos. Recordé las historias que mis compañeros conductores solían contar. Si ves un perro negro, detente y ora para alejar lo malo. Siempre pensé que era una superstición sin sentido, así que no hice caso y continué conduciendo. Apenas había avanzado unos kilómetros, cuando de pronto un auto se atravesó repentinamente en nuestro camino. No tuve tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal. El autobús deslizó fuera de control y terminamos en una zanja al lado de la carretera. El sonido del metal chocando y los gritos de los pasajeros aún resuenan en mi mente. Cuando todo se detuvo, traté de recomponerme y ayudar a los pasajeros. Algunos estaban heridos, pero lo peor estaba por venir. 2 personas fallecieron en el accidente, entre ellas un niño pequeño. La visión de sus cuerpos sin vida fue un golpe devastador. Sentí una mezcla de dolor, culpa e impotencia. La mujer mayor, la misma que había estado rezando, se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me dijo que ella me había advertido que ese perro negro era su presagio y que yo debía de haberme detenido y orado. Sus palabras me perforaron el alma. La culpa me consumía. Recordé todas las veces que me reí de esas supersticiones y, como esa noche, la ignorancia y la arrogancia me costaron más de lo que podía imaginar. Las autoridades llegaron poco después y se encargaron de los heridos y de los fallecidos. Yo di mi declaración, pero las imágenes de esa noche nunca se borrarían de mi mente. Desde ese entonces evito esa carretera y cualquier otra que tenga fama de estar maldita. Los pasajeros de esta noche nunca volvieron a hablar del incidente, y yo tampoco. Pero cada vez que paso por un tramo oscuro de carretera, no puedo evitar recordar a aquel perro negro y al desastre que le siguió. Ahora siempre llevo un rosario colgado del espejo retrovisor y rezo antes de cada viaje, esperando no volver a encontrarme con presagios oscuros. Aprendí, aunque tarde, que algunas historias existen por una razón, y a veces
Es mejor escucharlas y tomar precauciones. La vida es frágil y el peligro puede acechar en los lugares más inesperados.